Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a empezar, por favor, la clase de hoy. Hasta el día jueves, en realidad hemos avanzado, creo que ha quedado claro en realidad, pues espero que así sea, los aspectos o cómo está conformado la competencia. Como están pudiendo ver, chicos, la valoración que se tiene que tener a través de la medición de la conducta en realidad, ¿no? En la organización, como van a ir comprendiendo, la productividad se va a centrar en un cumplimiento de objetivos. Un obrero tiene que entregar una maquinaria o hacer algo, ¿no? Ladrillos, espejos, vidrios, marcos, cualquier cosa. Una persona que trabaja con las manos, me refiero, ¿no? Un operador en realidad, como se mencionaba básicamente. Un administrativo que tiene que tener los impuestos pagados, el trabajo realizado, recursos humanos objetivos a mediano plazo, cumplimiento, contrataciones, indicadores, o sea, todas las áreas, como están pudiendo entender, tienen objetivos a mediano plazo, tienen una valoración de trabajo. Entonces, las competencias, como están pudiendo ver, son muy importantes. Desde el momento que vas a evaluar para contratarlos bajo esas competencias, desarrollar esas competencias o implementar otras. ¿Y qué funciones tendríamos que ir teniendo? ¿Ya? Pero las competencias obviamente no nacen en el área laboral. Lo que vamos a hacer hoy día, vamos a trabajar un poquito sobre lo que es la perspectiva de la orientación vocacional y profesional. Y el día jueves vamos a ver un poquito cómo se desarrollan los planes de sucesión. ¿Por qué es tan importante que tú que llegas a una empresa con X o Y competencia, cómo tenemos que desarrollar las mismas para que crezcas, te desarrolles para otros cargos u otras funciones, etcétera? Ya se tiene que ir evaluando. Y es una de las tareas más grandes que hace el psicólogo, ¿no? Encaminar realmente a la persona hasta un punto medio, lo voy a decir. Dicho esto, ya que está la mayoría, chicos, voy a llamar lista, por favor, antes de empezar la clase de hoy. Brian Águila. Buenas tardes, Lice, presente. Gisela Borda, bueno, ya habló conmigo. María René Cardona. Presente, Lice. Daniel no está. Raquel Delgado. Melissa Fernández. Presente, Lice. Juliana García. Presente, Licen. Itzia Guerra. Presente, Lice. Sonia Gutiérrez. Aquí, presente. Nayeli Huayta. Presente, Licen. Dylan Hayasa. Ángela Mamani. Presente, Lice. María Ocampo. Presente, Licen. Mireya Pedro. Presente, Licen. Jessica Quinteros. Presente, Licen. Y Alejandra Ramírez. Presente, Lice. Perfecto, estamos todos. Entonces, dicho esto, ¿quiénes de aquí, chicos, han tomado algún momento en colegio, si recuerdan, lo que era orientación vocacional? Tal vez dentro de la misma aula, tal vez una institución o una universidad les ha tomado algunos tests vocacionales o algo así. A ver, vamos a ir conversando. María René Cardona. A ver, María René Cardona. Sí, Lice. Coméntanos, en tu caso,
¿Has tomado algún curso, algún test de orientación vocacional en la escuela, en el colegio, perdón? Sí, Ya, sí a he ver, tomado. coméntanos, ¿qué te salió? ¿Con qué institución? ¿Cómo hiciste? Mm, eran preguntas que decían si te gustaba leer. eh, mm, y a mí me salió que tenía que estudiar medicina o veterinaria. Ya, medicina. Y no, y no estaba tan segura y me hice hacer otro. Y recién ahí salió psicología. Ya, y te animaste por psicología, obviamente. Sí. Ya, a ver, Itzia. Sí, Licen. Bueno, yo tomé en el colegio y aparte con un psicólogo y me salía arquitectura, artes y del psicólogo me dijo que enlistarme también a lo de la policía. Oh, ya. Y- pero me salía más porque creo que era porque me gusta mucho dibujar. Entonces me salía arquitectura y no estaba segura porque eran números, no me gustan los números. Entonces, como en donde vivo yo en Perú, no hay muchas opciones de carreras y el ingreso es difícil y en las privadas son muy caras, entonces elegí psicología. Perfecto. Pero es una carrera interesante, así que lo elegí también por algunos factores también. Qué bueno, me alegra. A ver, alguien más que comente? Jessica Quinteros. No me acuerdo exactamente qué carreras me salió, pero me recuerdo algunas preguntas que había en el test. Algunas preguntas. Ya, muy bien. ¿Alguien que quiera comentarnos por alguna experiencia, chicos? Yo, Licen, bueno, ya le comentaron igual, más bien sería una pregunta, y de acuerdo a esos resultados que nos dan, ¿verdad? Como ya mencionaron, medicina, arquitectura, creo que a mí personalmente me dieron tres opciones para las que podía postular. Esas opciones, Licen, es a criterio nuestro elegir o según al orden en que nos dan, sería la importancia de poder elegir las carreras. Por lo general, la mayoría de los test vocacionales, lo soy franco, yo no me especialicé en la área educativa, pero de acuerdo que he practicado todavía un tiempo, tiene que ver con el orden de importancia. Si te has dado cuenta, la mayoría de los tests, bueno, que van a manejar y que manejan, tienen un porcentaje de unas 100 a 105, 110 preguntas, por lo general. Si se han dado cuenta, digamos, de esas 100 preguntas, están divididas generalmente en 5 áreas, ¿no? Nosotros, cuando hablo de este tipo de diferenciación, si se van a dar cuenta, eh, las preguntas a veces repiten, ¿no? No sé si se han dado cuenta. Digamos, la pregunta 2, la 12, la 28, la 40 y tantos, la 100. O sea, es una consulta que a veces sí se repite. ¿Eso es por qué? Por verificar la constancia, ¿no? De una consulta. Cuando nosotros hacemos esto en clima laboral, lo hacemos de una manera mucho más corta, ¿no? No pasan de unas 25 preguntas, porque es el tiempo que requieres también, o sea, dentro del tiempo de trabajo de una persona estás haciendo esto. Imagínate tener un test tan amplio. Pero cuando hacen orientación vocacional, no te olvides que es un proceso generalmente con el psicólogo, donde ven algunos aspectos que tienen que ser esto de las competencias, ¿no? Los test te ayudan a identificarte, obviamente, con qué tienes más afinidad, dónde te vas a desenvolver mejor. Lamentablemente, los test actuales creo que no toman en cuenta algo, ¿no? Que es parte de las inteligencias múltiples, que deberíamos también tomar en cuenta. Los test vocacionales, los antiguos, son los que medían también el IQ, no se olviden, ya son bastante antiguos, lo voy a decir, honestamente, desde mi punto de vista. Creo que la mejor manera de generar, digamos, un conocimiento con la vocación es ponerte en práctica. No se olviden que tal vez sus papás o sus abuelos les han debido comentar que antes obviamente que no había universidades, se hacía
eras ayudante de alguien, ¿no? De un maestro carpintero, de un maestro cerrajero. Entonces, como no podías estudiar, ibas a ayudar a estos maestros, ¿no? Donde trabajabas y se quedaban, abrían un negocio paralelo, a veces quedaban con el mismo negocio, o simplemente ayudantes. No había esa sección, digamos, de la orientación vocacional. A través de los años 70, obviamente 60, ya con la implementación de todo lo que hemos hablado, la incursión de los psicólogos en las áreas administrativas, creo que se ha ido enfocando mucho esto. Ahora existe este choque, ¿no? Porque Goleman, de inteligencia emocional, en varios libros menciona que todo este proceso educativo a veces es simplemente para mantener bajo una línea a las personas. O sea, la educación era formada para que la gente trabaje en las fábricas, así lo voy a decir. Entonces, todos esos procesos estaban enfocados en esto, en que estudies, ¿no? Matemáticas, física, historia, etcétera. Pero las inteligencias múltiples, digamos, a las que nosotros tenemos más opción, no sabemos desarrollar esas competencias, lamentablemente. Tu hijo es bueno en dibujo, pero es malo en matemáticas. Y en vez de conseguirle un tutor de dibujo para que desarrolle mejor esa competencia, contratas al de matemáticas. Entonces está enmarcado la educación realmente en solamente sacar gente que haga caso, sea un buen obrero, no piense mucho, etcétera, ¿no? Hay una discrepancia un poquito fuerte, Goleman decía, con la educación formal. Y que también estaba estructurado en las familias nucleares, ¿no? Que ustedes ya han debido leer un poco. Pero los tests vocacionales, como decía Nayeli, evidentemente van de acuerdo al orden de la sugerencia que te dan. La primera carrera debería tener el puntaje más adecuado en teoría, entre la segunda y la tercera, ¿no? Obviamente tú puedes escoger una de las tres. Cuando haces la orientación vocacional se sugiere, por eso te dice, digamos, si ha salido primero psicología, que puedas tener una entrevista con un profesional del área, que te explique cuánto ganan, cómo es su trabajo, si te vas a especializar en algo. Entre esas tres carreras deberías hacer eso, ¿no? Para que tengas una idea un poquito más clara. No se recomienda mucho familiares que te hablen del caso, porque siempre el familiar va a tender a jalarte a su carrera, ¿no? Como nuestros papás que han estudiado en un colegio, digamos el Sucre, aquí en Cochabamba. Quieren que su hijo esté en el Sucre, cueste lo que cueste, aunque viva en otro lugar, lejos. Entonces, parte de la herencia del conocimiento. Debería ser lo más objetivo, obviamente, la orientación vocacional. Y como les digo, ahí es un trabajo un poco largo. Los psicólogos educativos están especializados, obviamente, en esto, en encontrar a través de las entrevistas, de la formación, esas competencias que te van a ayudar a desarrollarte como profesional. Porque estas competencias innatas ya las tienes en la escuela y las tienes con la experiencia hasta ese momento. Pero los test te van a ayudar a aclarar, obviamente, ¿no? Dicho eso, un poquito para romper el hielo, chicos, con lo que nos representa hoy, tenemos que entender que la orientación vocacional y profesional para nosotros tiene que significar una de las pautas muy necesarias. ¿Por qué? Porque inviertes demasiado tiempo en una profesión que vas a obtener. Si es una profesión errónea, que a algunos les ha pasado, o algún familiar que estás justo en el tercer año de una carrera y decides cambiarte. O estás por salir y sales a veces por gusto de los papás, pero no porque a vos te apasione. Conozco muchos casos de gente que son abogados o médicos porque el papá quería, porque los sueños frustrados de los papás lo transfieren a nosotros o piensan que es lo mejor, ¿no? Hay empresarios que sus hijos son veterinarios, odontólogos, pediatras, o sea, algo que les gusta, no tiene que ver mucho con la función o el trabajo de los padres. Pero ahí es donde se confunde, ¿no? O sea, la orientación justamente es eso, que un psicólogo, una tercera persona pueda valorar esos aspectos y guiarte en realidad algo, o te sugiere en realidad una de esas carreras con las que podrías simplemente desempeñarte bien. Es parte de esa cadena y es parte de ese proceso,
Porque como les digo, el jueves vamos a ver también cómo se desarrolla un plan de capacitación interna dentro de la empresa. Bajo qué evaluamos, bajo qué segmentos, si se alcanzó objetivos la gestión pasada o no, y cómo enmarcar un nuevo plan de capacitación. Muchas empresas lo hacen por cumplir la ISO, ¿no? Que hay una parte de la ISO que te exige unos indicadores de valor. Por ejemplo, en Fabose nosotros teníamos que el nivel de capacitación era 2 horas por persona al mes. Estás hablando más de 1000 personas en la empresa. ¿Cómo vas a justificar 2 horas de capacitación al mes, no? Entonces, ahí entraba lo que tenía que ser el coaching, el dejarles tarea, el dejarles libros, en reuniones cortas con el sindicato o en comunicados escritos en la pared. O sea, imagínate cómo justificabas tanto tiempo del trabajo que tienen. Es un poco complicado armar para eso, ¿no? Tienes que armar una currícula, tienes que armar objetivos a mediano y largo plazo de conocimiento, valoraciones. Actualmente ya se está utilizando un poco mejor lo que es la gamificación. Pero eso es en la empresa. Como te digo, porque lo haces por las 2 razones, ¿no? Porque necesitas personal capacitado. Y ya lo decía algún empresario que es costoso tener, o sea, es costoso pagar la capacitación en la empresa, pero es más costoso tener gente ignorante en la empresa, ¿no? Porque no son eficientes. Entonces, no importa lo que cueste, hay que capacitar a la gente en la empresa. Hay que desarrollar que el cargo con el que tienen pueda ser obviamente mucho mejor, mucho más amplio. Como les he dicho, todo inicio de la competencia tiene que ver con parte de la actitud, como han visto, ¿no? Las habilidades, las destrezas que nos han hablado y la actitud. Esa actitud la vamos desarrollando obviamente con las experiencias de niños ante ciertas situaciones similares, o nos rodeamos de gente de confianza, somos más eficientes, o nos rodeamos de gente que no confiamos, limitamos nuestro conocimiento, etc. Parte de la infancia, parte del colegio, pero cuando ya estamos terminando, tenemos que enfocarnos en esto que va a ser la orientación vocacional y profesional, obviamente, ¿no? Entonces vamos a hablar de algunos conceptos básicos, chicos, para ir entendiendo. La orientación vocacional y profesional, lo vamos a resumir así, comprende un conjunto de acciones de acompañamiento. Ojo, ¿no? Como les digo, solamente son sugerencias las carreras. Por eso habla de un acompañamiento, tanto educativo, psicológico y social. Y es un asesoramiento por parte del psicólogo, obviamente, que puede ser individual o grupal. Dirigido a los estudiantes de una institución educativa para que de manera individual y con base en el autoconocimiento y la información disponible, tomen decisiones vocacionales y profesionales responsables como parte de una construcción del proyecto de vida. Han escuchado mucho este término y obviamente lo van a usar también, el proyecto de vida, ¿no? Si se fijan, todo es un objetivo. No puedes andar por la vida pensando qué voy a hacer o qué va a pasar. El objetivo de vida es un objetivo incluso diario, ¿no? De lo que vas a lograr. Pasar clases en tal horario, en la mañana quería hacer esto, en la tarde tengo clases, en la noche esto. Pones y enmarcas en realidad un objetivo diario. Como recordarán cuando hemos hablado de los objetivos de la empresa a mediano plazo, estábamos hablando de unos 4 o 5 años. Y para alcanzar ese objetivo a 5 años hemos dicho que necesitamos un POA anual. Y para desarrollar este POA anual tenemos que hacer un trabajo de cada departamento con objetivos mensuales. Y estos objetivos mensuales tienen que dividirse en tareas semanales y los mismos en tareas diarias. ¿Me entienden? Todo tiene que estar planificado dentro de la empresa. En papel en la empresa, ¿no? En papel, en documentos, en que digan cómo vas a hacer, porque de esta forma es como te evalúan. Pero cuando hablamos del proyecto de vida, por eso hablábamos de este punto de acompañamiento. O sea, el profesional psicólogo
te va a asesorar. El acompañamiento tiene que hacerlo en la escuela, tiene que hacerlo obviamente el psicólogo, pero también tiene que hacerlo tu familia. Muchos talleres o un trabajo de orientación vocacional completo refiere también que el psicólogo dé talleres a los padres para que puedan mantener, digamos, esa objetividad al momento de que el estudiante escoja una carrera o una línea, ¿no? Para que sean objetivos y no intenten influenciar de alguna manera que los papás opinen, comenten algo para que pueda ser más fácil, digamos, que el estudiante se vaya a una carrera que él quiere, que el padre quiere, pero no lo que le apasiona al muchacho, ¿sí? Entonces hablamos de qué son estos: acciones de acompañamiento y asesoramiento para una persona. Obviamente tiene dos componentes. El componente vocacional, que hablamos de la inclinación personal. Lo que nos gusta versus lo que no nos gusta, ¿no? Con lo que nos identificamos o no. Las habilidades y talento, es lo que nos interesa a nosotros como materia. ¿Sí? ¿Qué habilidades o qué talento vas a encontrar? Vamos a decirlo innatos, ¿no? O repetitivos. Y además de ser repetitivos, realmente lo haces bien. Yo recuerdo que en mi época, cuando decían el psicólogo, no, se muere de hambre. No hay instituciones, no les van a pagar bien. Y muchas personas en orientación vocacional siempre te van a poner trabas, ¿no? Por eso es importante que las evaluaciones que un psicólogo educativo haga tienen que tener ese respaldo de seriedad. Por eso cuando hablamos de habilidades y talentos, es lo que vas a seguir desarrollando y vas a seguir haciendo y tal vez de mejor manera. Lo vocacional obviamente se desarrolla a lo largo de toda la vida. Es un proceso continuo y dinámico. Perdón. Y la orientación vocacional obviamente es netamente personal. Tenemos que tomar esa iniciativa. Cuando hablamos del componente profesional, requiere un proceso de preparación previo, ¿no? Reuniones, el perfil del cargo, la descripción del cargo, como hemos visto, las metas laborales, como les decía, pueden ser mensuales, semanales, el análisis del mundo laboral, para ver cómo está el mercado laboral, cómo se desarrolla, hay futuro, ¿no? En algunas carreras, algunas, como saben, también se han tenido que cerrar, que es lo natural. Por ejemplo, los carteros, ¿no? Desde la invención del internet, los mails y todo aquello ha relegado prácticamente casi nada el uso de correos. Y nuevas tecnologías que van a avanzar y que van a ser también limitante para otro tipo de acciones dentro de la sociedad. Debe basarse en apreciaciones reales, lo más objetivo posible, y de terceras personas, como les decía, para poder ver el componente profesional. Y se basa en una decisión personal, responsable y autónoma. Por eso es que, chicos, ya son mayores de edad ustedes a elegir una carrera, ¿no? Conocen los riesgos y los beneficios y lo que puede costar en realidad una mala decisión. Sea buena o mala, se toma la decisión. Es parte de un componente profesional también que ayuda y que es una competencia necesaria para cargos medios altos, ¿no? Si quieres dirigir gente, una de las razones es esta: poder tomar decisiones. Ahora bien, el componente vocacional tiene que ver con el conjunto de gustos, intereses, conocimientos y habilidades, que determinan una tendencia en la persona hacia el desarrollo de ciertas actividades a lo largo de la vida y con proyección hacia el futuro, en el contexto de la realidad en la que se desenvuelve. Y la definición del componente profesional tiene que ver con las decisiones que adoptará él o la estudiante en el ejercicio de una actividad ocupacional o laboral. Entonces te dice que la orientación vocacional se tiene que basar en tus gustos e intereses para que tú puedas asumir prácticamente una carrera a lo largo de la vida. Yo recuerdo que alguna vez un docente nuestro decía esto, ¿no? De que en realidad te casas con tu carrera.
Puedes casarte 3, 4 veces y divorciarte, pero de la carrera, aunque no ejerzas, siempre vas a ser, ¿no? Psicólogo. Aunque te vas a ir a un área de especialización, siempre vas a ser psicólogo. Entonces, la decisión de una carrera explícitamente hasta concluirla es parte de una decisión fuerte, en la cual, como ven, tiene que ver y tiene que valorarse los intereses y los gustos de una persona hacia el mismo, obviamente. Y el componente profesional, básicamente, es la decisión que vas a tomar para desarrollar una actividad específica con todo aquello que hagas. Obviamente eso determina, ¿no? Que salgas profesional ahora de psicología, te vas a especializar, por decirte, en clínica, tienes que mantenerte al día, ¿no? Activo, mantenerte actualizado en cuestión de información, de terapias, etcétera, etcétera. Entonces, este componente profesional va de la mano de esto en cuanto a gustos e intereses también. ¿Por qué? Porque es algo que vas a desarrollar a través de lo laboral. La orientación vocacional profesional como parte del proyecto de vida. El proyecto de vida integral es el plan que una persona construye en torno a lo que quiere hacer con su vida y en el futuro, con el fin de alcanzar sus metas personales, profesionales y sociales. Entonces, el proyecto de vida no está enmarcado solamente en tiempo. Bueno, debería ser lo correcto. Decirte, mi proyecto de vida es que quiero salir de tal carrera hasta tal edad. Después viajar, después casarme, después tener hijos. O sea, no es una receta, como hemos dicho, al pie de la letra que deba cumplirse. Simplemente te ayuda a que en tu proyecto de vida personal, la carrera que elijas va a ser una decisión fuerte y segura. Y por ello era tan importante que exista profesionales como los psicólogos que orientan y recomiendan en realidad parte de una carrera. ¿Ya? Entonces es netamente un plan integral de todos esos aspectos. Cuando hablamos de proyecto de vida, todo está relacionado. Todo está dentro de un sistema, como dice parte de la psicología sistémica, que todo lo que sucede afecta a otras personas, ¿no? Por una variable diferente. Cuando hablamos del proyecto de vida, en el microsistema, por ejemplo, que eres vos como persona, estamos hablando de la interacción persona-entorno en un contexto inmediato, en lo que sucede en tu día a día. Tú como persona, qué decisiones tomas, qué piensas de ti, si consideras que has tomado buenas acciones, etc. El mesosistema es la interacción entre dos o más microsistemas, ¿no? Que serías vos, tu hermano, tu mamá, tu papá, otro tipo de familia, bla, 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 bla. Pero otro miembro de la familia, o primos, o amigos cercanos. El exosistema no contiene a las personas, pero le influye, ¿no? Todas las acciones nosotros tomamos como referencia a algunas personas del entorno. Y la macrosistema sería la organización social cultural. Aquí estamos hablando de toda la ciudad, toda la cultura, mi barrio, no sé, el departamento, etcétera, etcétera. Ya es un modelo ecológico de Bronfenner. Cómo proyecto de vida ha sido desarrollado. Aquí está un cuadro para comprender mejor el mismo, ¿no? Como decían, cuando hablamos de microsistema, se está hablando de vos como persona y tu entorno más cercano, ¿no? Papá, mamá, hermanos, tíos, etc. El mesosistema, como decíamos, es una pauta un poquito más amplia del entorno, de las amistades, la escuela, el colegio, otros niños en otro entorno, como ves aquí el abuelo, etc. El exosistema, entonces, como les decía, son los servicios públicos, que si bien no tienes un contacto, una relación directa, influyen en tu modo de criterio de pensar. Servicios públicos, medios de comunicación, trabajo, empresas, y el macrosistema sería todo el aspecto siguiente: cultura, religión, estado, valores, estilo de vida, todo lo que tiene que ver nuestro entorno social relacionado.
Entonces estamos interactuando constantemente, ¿no? Tanto la información que sale como que la que entra hace que validemos algunas competencias, algunos intereses por una carrera y por un proyecto de vida claro que nosotros podamos identificar. Los contextos y enfoques en orientación vocacional y profesional, estamos hablando de que se enfoca en varios aspectos. En los derechos, en el género, en el intergeneracional, en el intercultural, en el enfoque del bienestar, en el enfoque inclusivo y en el enfoque pedagógico. Sí, varios de estos tienen que ver, como puedes ver, muchos más enfoques sociales en realidad, ¿no? O sea, ¿cómo te vas a orientar en el derecho? ¿En cuáles son las relaciones que pueden tener vos como persona? En el género, intergeneracional, entre otros. Cuando hablamos de un contexto en el que tiene que darse la orientación vocacional con todos estos enfoques, como decíamos, derecho, intercultural, ¿no? La relación con otra persona, bienestar, de cuidado, inclusivo, hacia otro entorno, enfoque pedagógico, etc. Hay que analizar la situación particular de cada estudiante, en qué nivel o qué intereses puede tener. Un plan nacional, o sea, debería existir según normas internacionales que las instituciones tanto educativas públicas como privadas se enfoquen en un área de orientación vocacional y profesional. Evidentemente hay algunos colegios, ¿no? Sobre todo la mayoría de los privados sí enfoca esto, y algunos de convenio acá en Bolivia, que te ayudan a través de un psicólogo, un practicante o algo así. No se olviden que no es palabra muerta, pero tampoco lo que diga el psicólogo. Simplemente menciona que debería existir un plan nacional para identificar las áreas a gran escala. Hay que analizar lo que es la matriz productiva, ¿no? En qué área se va a desarrollar cada persona, como les decía. Esta orientación vocacional arroja después candidatos para una carrera o para un área de trabajo específica. El entorno económico y sociocultural, ¿no? Si es buen momento para desempeñarte en una carrera, hay carreras que ganan mucho mejor con menos tiempo, y si te das cuenta es algo, por ejemplo, que está pasando ahora, ¿no? Esta mañana escuchaba al doctor Aníbal Cruz que decía que hay equipamiento, pero solo tenemos 23 médicos especializados en terapia intensiva. Imagínense, 23 médicos para 2 millones de habitantes. Es imposible. No van a poder manejar aquello, no sé si empeora el COVID. Estoy mencionando esto por este contexto que estamos viviendo, ¿no? Para que se den cuenta que la orientación vocacional también tiene que afianzarse en ciertas áreas que están desprotegidas o que se requiere o hay más requerimiento de profesionales, ¿no? Los ejes de la orientación vocacional y profesional vamos a dividir básicamente en 3 ejes que van a cruzar todo lo que es la orientación vocacional y profesional. El eje del autoconocimiento, que es el primero, más importante, que tiene que ver con cómo te ves vos, cuáles son tus puntos fuertes, tus debilidades, cómo vas a manejarte ante situaciones desesperantes, situaciones difíciles, puedes manejar el estrés, tienes alta tolerancia a la frustración, etcétera, ¿no? Y eso se va identificando con trabajo, con herramientas, con test, etcétera. El eje de la información, que tiene que ver más con la información que vas a recabar sobre una carrera, sobre las competencias con las que puedes desarrollar, las competencias técnicas estamos hablando, con las que podrías desarrollarte, ¿no? Y el eje de la toma de decisiones, que es lo más importante. Al final, cada uno va a saber qué línea, ¿no? Tomar, sobre todo sobre la carrera. Entonces, por ello que la orientación vocacional se centra en ese apoyo o en esa función que es lo que se quiere hacer. Ese desarrollo que se merece, obviamente. Entonces, el primer eje, que es el de autoconocimiento, como pueden ver, tiene que ver con la biografía de la persona y la experiencia personal.
ante diversas situaciones, y esas situaciones nos dan un conocimiento que después asumimos con una actitud. Si en la escuela, no sé, te gustaba hacer dibujos, por decirte, los repites. Haces el dibujo de tus compañeros o ayudas con otra área. No te olvides que en la escuela te hacían hacer eso, ¿no? De que armes grupos y diserten. Entonces, es la manera también de ir formando las competencias que se requieren. Cuando hablamos de este autoconocimiento, entonces tiene que haber una biografía, una experiencia personal primero, saber entenderte. Tiene que existir un proceso de introspección continua. Constantemente valorarte y preguntarte qué es exactamente lo que estás haciendo, a qué camino básicamente estás llevando. El autoconocimiento se forja a lo largo de toda la vida. Ojo, ninguna persona creo que puede manejarlo de una manera muy objetiva, muy eficiente, esto de este autoconocimiento, ¿no? De autovalorarte, de autorreconocerte. ¿Y bajo qué nivel? Hay gente que no puede manejarlo y se vuelve depresiva, se vuelve dependiente, ¿no? Hay otros que son independientes, seguros, más amplios. Depende mucho de ese proceso de introspección. Cada etapa del desarrollo brinda tareas personales para el autoconocimiento. Si no vamos a poder aprender de cada situación diaria, chicos, es muy difícil que vayamos forjando una competencia clara y buena. Como les decía, liderazgo, tolerancia, comunicación efectiva, etc. Son aspectos necesarios que van con el autoconocimiento primero. Requiere trabajo personalizado y acompañamiento. Sí, es parte del coaching, ¿no? Que les decía, o los mentores en lo laboral. Cuando empiezas a trabajar, generalmente tu mentor es tu jefe o un compañero antiguo. El mentoring es ir capacitando y desarrollando también a la persona, ¿no? A través de este tipo de acciones y de funciones. Por eso es muy importante el primer pilar o este primer eje como autoconocimiento. ¿Ya? Chicos, os voy a cortar un minutito, por favor, ya estamos en hora y les vuelvo a mandar el link, por favor. Ahora les enviamos.